entregar cuentas es bien amplio y queremos que ustedes lo logren ver así. Entregar cuenta por todo, cada detalle de tu vida. Por eso es que dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, todo. Si todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor, eso nos lleva al entendimiento de que cada cosa que nosotros accionemos, cada palabra que salga de nuestra boca, será juzgada por Dios y será aprobada o desaprobada, será agradable o desagradable a Dios. Entonces, si nosotros vamos a hablar de dar cuenta, quisiera que definiéramos esa palabra. Y dar cuenta es la obligación o voluntad de aceptar responsabilidad de nuestras acciones. Una persona que sabe dar cuenta comienza por aceptar la obligación, por aceptar la responsabilidad. No existe el hacer lo que hizo Adán y Eva en aquel momento cuando el Señor vino a pedirle cuenta. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Una de las características de personas que no les agrada dar cuenta, que no quieren asumir la responsabilidad de dar cuenta, es simplemente excusarse tratando de encontrar en otra persona o en alguna situación la responsabilidad que nosotros deberíamos de asumir. Esta parábola no es una parábola, es una parábola muy linda porque te habla de lo que Dios te entrega, pero a la misma vez es muy dura. Es muy dura porque seremos evaluados. ¿Cómo nosotros asumimos la responsabilidad que se nos entregó? Y en los siguientes versículos, en Mateo 25, el verso 24, ya cuando el Señor comienza a pedir cuentas, del 19 en adelante, nosotros vamos a ver dos actitudes. Y ahí es donde quisiera que nos concentremos en cómo es que debemos entregar cuenta, cómo debe ser nuestra actitud al entregarle cuentas al Señor. Porque cuando Él viene a arreglar cuentas, dice en el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Es lindo que te pidan cuenta cuando tenés buenas cuentas que entregar. Mire qué lindo. Viene el Señor a pedir cuenta y aquel que mientras el Señor estaba lejos hizo lo que debía de hacer y logró multiplicar los talentos. Cuando el Señor viene a pedir cuenta, Él está contento. Está contento porque Él sabe que va a traer frutos. Él sabe que va a entregar buenas cuentas. Y el que tiene frutos le gusta entregar cuentas. ¿Sabe por qué? Porque todos sabemos que cuando entregamos buenas cuentas también recibimos una recompensa. En ocasiones esa recompensa es una palabra, buen siervo fiel. En otras ocasiones tendrá que ver con recompensas materiales, con recompensas financieras. Aquellos que trabajan, que han sido gerentes, que han sido supervisores, que han sido colaboradores en una empresa, saben que cuando llega el tiempo de la evaluación, la expectativa que tenemos es, si salgo bien en la evaluación, puede ser lo que traiga como resultado mi aumento. Puede ser lo que traiga como resultado mi nueva posición de trabajo. Hay gente que está trabajando con una visión, hacer las cosas bien para que puedan en el momento de su evaluación ser promovidos. Esa es una mentalidad. Esa es una forma de vida. Aquí el Señor lo está diciendo desde una perspectiva de cómo tú negocias con lo que se te dio. Y yo no sé si definieron la semana pasada esa palabra, pero es también importante definirla, porque negociar es negarse al ocio. En otras palabras, yo no me doy permiso
a mí mismo a estar sin hacer nada. Yo no me doy permiso a mí mismo a simplemente ser alguien que está respirando pero no produciendo nada. Yo no me doy permiso a mí mismo a estar sentado sin estar produciendo. Yo tengo que ser alguien que se niega al ocio. Yo quiero que mi familia sea productiva, que mi negocio sea productivo, que el ministerio, que lo que se me ha entregado en la mano sea productivo. Y me rehúso a negarme a estar ocupado en aquello que se me asignó. Entonces esa persona está en una dinámica, Y la pregunta sería, si esta noche viniera el Señor, si hoy viniese Cristo, si hoy fuera aquel día que nadie sabe la hora ni el día, pero si antes de que acabe la noche hoy fuese aquel día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes y yo partiríamos a su presencia y lo miraríamos cara a cara, ¿qué es la sensación que te da en este momento? Y quiero que nos detengamos un momentito aquí, los que están viéndonos y los que están presentes. ¿Qué sensación te da? Cree, y esto no lo digo para generar miedo ni para generar condenación, pero ¿qué sensación te da? ¿Serías de los que el Señor le dice, buen siervo fiel? ¿Serías de los que viene con aquello que se te puso en la mano multiplicado? ¿Serías de aquellos que viene gozoso a decirle, Señor, mira, no tuve mucho, fue un talento el que me diste, pero hice lo mejor que pude, mira, lo multipliqué. Me rehusé a estar ocioso. No me di permiso a estar ocioso. Y hay que tener cuidado con entender ocio, porque usted puede estar ocioso y haciendo muchas cosas. El no estar ocioso no es tener mucho que hacer. El negarse al ocio es estar haciendo algo que verdaderamente es productivo y está íntimamente relacionado con tu asignación. Usted puede estar haciendo mucho, pero a la hora que le piden cuentas no entregar nada. Usted puede sentir que está trabajando mucho. Yo he conversado con personas que están exhaustas, están cansadas. Te van a hablar y te van a decir de todo lo que han hecho, pero al momento de ver todo lo que han hecho, que ha producido, quedan lejos. Y es aquí donde las actitudes se pueden ver de una persona que es un administrador fiel y de uno que no es un administrador fiel. Porque cuando él vino a arreglar cuentas, si usted va conmigo al versículo 24, que es donde se pone a hablar con aquel que le dio un talento, le dice, pero llegando, y ese pero ya te deja entrever que viene un cambio, ¿no? Los otros dos entregaron lo que se les había dado multiplicado, y las palabras del Señor fueron las mismas. Sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. Buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Usted no debería de preocuparle si tiene mucho o poco. Nuestra verdadera preocupación debe de ser en cómo estoy administrando lo que tengo, sea mucho o sea poco. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces es un asunto de responsabilidad. Entra en el gozo de tu Señor, le dice. Pero cuando llega al que le había dado un talento, dijo, esta es él hablando. Fíjese que ni siquiera habla el que viene a pedir cuentas, sino que él se anticipa. Y digo yo, ¿por qué se anticipa? Porque sabe
que esté en un problema. Es que ese es el asunto. Vivimos la vida como si nunca vamos a entregarle cuenta a Dios. Vivimos la vida como que si no va a llegar ese momento que nos vamos a tener que enfrentar con la realidad de no haber utilizado bien nuestro tiempo y nuestros recursos. Vivimos la vida pensando que nunca vamos a llegar a los 85, 90 años. Y entonces cuando llegamos ahí nos asustamos. Bueno, yo no he llegado ahí, me falta mucho, pero debe de ser un susto llegar ahí y ver hacia atrás y no ver absolutamente nada. Pero me llama mucho la atención lo que dice este hombre. Dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, en otras palabras, te conocía y es tu culpa. Es tu culpa porque eres hombre duro. Te gusta cegar donde no sembraste. Y eso hizo que yo tuviese miedo. ¿Usted sabe cuántas personas le dicen a sus superiores: lo que pasa es que te tengo miedo? ¿Por qué alguien que hace lo bueno va a tener miedo? ¿Por qué alguien que es diligente va a tener miedo? ¿Por qué alguien que es esforzado va a tener miedo? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Escuche bien la diferencia. Al otro le dice: siervo bueno y fiel. A este le dice: tú eres un siervo malo. Diga conmigo: siervo malo. Todos vamos a escuchar a Dios o decirnos: siervo fiel y bueno, o siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y esta es la parte durísima. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10. Yo quiero hablarle de unas características que podemos sacar de aquí de un administrador infiel, de alguien que realmente no conoce a Dios. Porque este siervo dice: te conocía. Él no conocía a Dios. Él no conocía a su amo. Él en realidad, él está especulando desde sus propios conceptos. Entonces, alguien que es infiel en su administración con lo que Dios le ha dado, lo primero es que tiene un concepto errado de Dios. Cuando nosotros hablamos de conocer a alguien, hablamos de experimentalmente. Él está diciendo: yo te conozco por experiencia, tengo un conocimiento profundo acerca de ti y lo he adquirido a través de la observación y a través de los sentidos. Y mi observación y mis sentidos, escuche esto, porque cuando yo escucho esto digo: ¿cómo debe de dolerle el corazón a Dios que alguien diga que lo conoce y lo llame duro? Porque esa palabra duro, no crea que es como alguien firme y rígido. No. Duro, esa palabra significa ofensivo, intolerante, áspero, difícil, una persona ruda y hostil. Lo que este siervo le está diciendo a su señor no es cualquier cosa. Él en realidad le está diciendo: yo conozco que tú eres áspero, hostil, difícil, rudo, ofensivo e intolerante. Tú eres el causante de mi ineficiencia. ¿Cómo puede alguien expresarse? O sea, recuerden que Jesús está diciendo que esta parábola
así es el reino de los cielos. Y lo que está diciendo es que hay algunos que no conocen a Dios y que tienen un concepto errado de Dios y que le llaman duro. Esto no es algo que solo ocurre, no, espiritualmente hablando, entre Dios y sus hijos. Esto ocurre en las empresas. O sea, ¿por qué los jefes siempre son catalogados de malos? ¿Por qué los que están en autoridad siempre son? ¿Por qué son vistos como duros cuando nos piden que seamos puntuales? ¿Por qué son vistos como duros cuando nos piden eficiencia? ¿Por qué alguien va a ser duro por pedirte que seas diligente con tu trabajo? Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa, que a veces nosotros como creyentes y como iglesia todavía no hemos entendido que si hay personas que deben de ser altamente diligentes en los centros de trabajo y en el cumplimiento de sus asignaciones, los que deberían de dar el ejemplo en las empresas y en las instituciones, somos nosotros, los hijos de Dios. Si hay alguien que debe de entender lo que es diligencia cuando se le entrega una asignación, somos nosotros. Pero al parecer aún no hemos entendido esto. Porque todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. En realidad usted no trabaja para la empresa que usted trabaja. En realidad lo que usted hace no lo hace para complacer a su jefe. En realidad ni siquiera por la recompensa, ni siquiera por el salario, ni siquiera por el aumento. Mire, todas esas cosas vienen solas. Si nosotros logramos establecer el principio en el corazón de diligencia. Porque el Señor lo que le está reprochando es negligencia. Si a él le reprochan negligencia y a los otros le dice buen siervo fiel, es porque este fue negligente y aquellos son buenos siervos fieles porque fueron diligentes. Entonces, implícitamente en aquellos está la palabra diligencia y en él está la palabra negligente. Entonces, no conocer a Dios nos lleva o a un libertinaje o a un legalismo. O sea, la gente que no conoce a Dios siempre va a tomar extremo. O creen que se lo merecen todo sin hacer nada y que no se requiere el esfuerzo, no se requiere la diligencia, o creen que todo es por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades, y caen en el error del orgullo y de la independencia. Entonces aquí donde comenzamos nosotros a ubicarnos en nuestro corazón y comenzamos a ver nuestro trabajo de manera diferente. Comenzamos a ver el negocio de manera diferente, comenzamos a ver la familia de manera diferente, comenzamos a ver el ministerio de manera diferente. Porque a través de tu diligencia, donde quiera que tú estés, el Señor te va a colocar en una posición donde puedes ser relevante para el reino. Porque todo lo que hacemos es relevante para el reino. Amén. Una de las características de esta persona es el hecho de no quererse ver mal, ¿verdad? Cuando él da una excusa, él lo está haciendo basado en no quererse ver mal. Él está justificando la acción de no haber sido productivo, de no haber multiplicado, por no quererse ver mal y responsabiliza en este caso al Señor por eso. Y fue lo mismo que sucedió con Adán. Algo que hablábamos hoy temprano era el hecho de que una persona que cuando no quiere dar cuenta por su ineficiencia, va a excusarse, se va a esconder en otras personas, va a querer justificar todo aquello que no es justificable, digamos, delante de las autoridades. Es una persona que no respeta autoridad. Cuando él está hablando del siervo, que él es duro, no está reconociendo la autoridad de esa persona.
en este caso del Señor. Y sucede definitivamente en las organizaciones empresariales acerca de generalmente tienden a justificarse. Y un día de esto una persona me decía acerca de unos negocios que se le encargaron y me decía, pero a la otra persona va a pasar lo mismo. Es decir, ya hay un elemento generalmente, ya hay un elemento ok, a mí me va a quitar esto, pero al otro también. Y es algo que sucede todos los días, es algo con lo que uno tiene que enfrentarse y dejarlo claro y poder ser muy asertivo en la instrucción que se está dando. Solo ahorita que estabas diciendo eso, me recuerdo aquel momento de que Jesús contrató siervos para ir a trabajar y los contrató en diferentes horarios. Y entonces a todos les ofreció lo mismo. Pero a la hora de pagar, al que llegó a trabajar solo una hora le pagó lo mismo que los otros. Y los otros estaban molestos. Y le decían, pero él que vino a la última hora le vas a dar lo mismo. ¿Acaso no puedo hacer como yo quiera con lo que es mío? Y piensa en un momento, ¿acaso el dueño de una empresa no puede pagarle a la gente como él quiera? Entonces no. El principio de equidad dice, sí, pero ¿qué es equidad? Equidad es darle a alguien lo mismo porque está haciendo lo mismo. Entonces, si vos te fijas en las empresas, una de las cosas más secretas es la planilla. O sea, hay un esfuerzo en las empresas por no hacerles que la gente sepa qué ganar. ¿Por qué? Porque aún el que no hace nada cree que debería ganar más que el resto. Una de las cosas que hay un mal entendimiento, hay personas que creen que el estar mucho tiempo en un lugar ya le toca una promoción. Tal vez no ha sido diligente, no ha sido productivo, pero como lleva 20 años, dicen, a mí me toca, ¿verdad? Y si se abre un puesto, dice, a mí me lo deberían de dar. Y es un mal entendimiento de que no se trata de cuánto tiempo. Por supuesto, el tiempo es importante porque puede hablar de constancia, de fidelidad, pero no necesariamente es lo que ven las personas hoy. Están viendo qué tan productivo con lo que se te entrega y lo multiplicas, cuánto valor más se le agrega a una organización. Y eso implica personal, implica valor de mercado, venta, muchas cosas que están implícitas, que la organización ya no solo están viendo la parte utilitaria del dinero, sino es cuánto vale una compañía hoy. Está relacionado a todo lo que le envuelve, personal, recursos, valor de mercado total. Ahora, alguien pudiera estarnos viendo y diciendo, se volvió esto mercantil, se volvió esto de negocio. No. Lo triste es que el mundo entiende algunos principios mejor que los hijos de Dios. Lo triste es que algunas organizaciones empresariales entienden mejor estos principios que los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios lo entendiéramos, no solo le vamos a entregar buenas cuentas a Dios aquel día que nos presentemos delante de Él, sino que también estaríamos ocupando los lugares de mayor influencia. Estaríamos ocupando los lugares de mayor productividad. Estaríamos en los lugares donde se están tomando las decisiones. Estaríamos en los lugares donde se discuten el futuro de las compañías, que el futuro de la compañía donde se discute, también se discute el futuro de familias enteras de aquellos que trabajan, laboran para esa compañía. Entonces, es un asunto de entendimiento, de diligencia. O sea, si eres un abogado y el Señor te dio unas capacidades, deberías de ser diligente con eso, porque no sabes lo que el Señor pudiera hacer con tu vida en el lugar donde tú estás. Y eso es una de las cosas que en el futuro nosotros vamos a estar enseñando muy profundamente en la iglesia, es activar a los santos para la obra del ministerio, para que no nos quedemos con una mentalidad de que iglesia es solo congregarnos
Iglesia es solo orar, iglesia es solo ayunar, iglesia es solo tener un círculo de amistad, iglesia es solo ser un pastor. No, iglesia, usted es iglesia 24 horas al día, 7 días de la semana, donde usted está. Y hay algunas personas que están en algunas posiciones y en algunos lugares que solo si usted logra llegar ahí, el Señor les va a poder enviar una palabra que les traiga la salvación que están necesitando. Entonces, el que usted trascienda, el que usted escale, el que usted sea promovido, el que usted pueda llegar a ser un empresario, el que usted pueda llegar a ser un albañil o un electricista, pero donde quiera que usted se mueva, no importa si son 5 o un talento, recuerde lo lindo de este principio, que el Señor no los premió por cuántos talentos le dio, sino que los premió por cuán fiel fueron con los talentos que le dio. Entonces el Señor te va a valorar a ti por lo que Él te entregó a ti, por la capacidad que tú tenías y lo que se te fue puesto en las manos. Entonces aquel que se le dio mucho no va a ser más, porque al final al que se le dio 5 se le dijo lo mismo que al de 2: buen siervo fiel. Esa es nuestra mayor recompensa. Nuestra mayor recompensa no es cuán grandes somos como lo valora este mundo. No tiene que ver con cuál famoso soy. Yo puedo ser desconocido por todo el mundo, y si estoy haciendo lo que Dios me asignó a hacer con ese talento que Él me dio, yo soy famoso en el cielo. Y ahí es donde comenzamos nosotros a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Yo quiero ser famoso en el cielo. Yo quiero ser famoso por estar cumpliendo con lo que el Señor me mandó a cumplir en esta tierra. Y desde esa perspectiva, entonces dejo de ver lo que el otro está haciendo, porque estoy enfocado en lo que yo estoy haciendo. Y tengo cuidado de aquello que Dios me dio. El Señor le dijo: malo, negligente. ¿Sabe quién es una persona negligente? La que descuida lo que se le puso en su mano. Si hay algo que se te puso en tu mano y tú lo descuidas, eres negligente. Si hay algo que se te puso en tu mano y tú lo abandonas, ¿sabe qué es abandonar? Dejar algo sin prestarle atención y dedicarte a otras cosas, de tal manera que eso tú no lo ves como prioridad, y entonces queda ahí en el abandono y se deteriora. El tiempo pasa y no se hace nada con ello. Alguien negligente es alguien que deja abandonado aquello que se le puso en la mano. Lo deja en el olvido. Quisiera agregar algo con lo que estamos hablando, y es que cuando estamos en este estudio acerca de la parábola de los talentos y hemos llegado a la parte de rendir cuentas, y yo me pongo a pensar en lo personal, rendir cuentas para mí no es algo bonito. ¿Por qué? Porque me estaba recordando en un momento que mi esposo me dio el dinero y entonces me dijo: anda a hacer el súper. Entonces cuando me dijo anda a hacer el súper, yo fui a hacer el súper y compré todo lo que necesitaba para la casa. Pero entonces mi esposo me dice después: ¿cuánto gastaste? Cuando él está mirando el estado de cuenta. Entonces él está pidiendo rendir cuenta. ¿Por qué hablo esto? Porque no todos estamos preparados para rendir cuenta, y no todos nos preparamos para rendir cuenta acerca de lo que se nos entregó. Y esta parábola nos está advirtiendo a nosotros de ser responsables de manera consciente, de prepararnos en rendir cuentas, y que un día nuestro Señor nos las va a pedir. Entonces esta parábola define a 2 tipos de personas. Define a alguien que es bueno y fiel en la forma que administró un bien, y califica también el Señor a alguien que es malo e infiel por la manera en que administró el bien que se le asignó. Entonces vemos aquí a un Señor que califica como bueno
y malo. Es bueno en lo que hace y en las acciones que él se desarrolla, este administrador, porque un mayordomo es alguien que administra, alguien que gerencia. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que pensar que si el Señor, cuando mi esposo hablaba de esa pregunta, viniese hoy, yo me puse a pensar, si el Señor me pidiera rendir cuenta, le diría: Señor, espérame un momento, porque pensaría yo que tengo muchas cosas pendientes por resolver. Y pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros, si el Señor viniera ahora, dijéramos al Señor que hay muchas cosas pendientes por hacer, que no hemos terminado de concluir muchas cosas que se nos fuesen asignado en la familia, en nuestro negocio, en nuestro llamado, en nuestros dones, en nuestro talento? No hemos desarrollado, o si hemos desarrollado, pregunto, de manera buena o de manera mala lo que se nos asignó. O pensaríamos que necesitamos dar más. Bueno, eso lo califica el Señor. Porque fíjese qué interesante que el Señor califica solo de dos formas: o eres bueno o fuiste malo. Porque algunos de nosotros pensaríamos que Dios tenga misericordia y por lo menos que pase con 60, Señor. No, no hay un intermedio. Y eso define al que es malo y habla del Señor como alguien duro. Y cuando yo escuché esa palabra, duro, me sorprendí de cómo muchos de nosotros podemos calificar al Señor como alguien insensible, como alguien difícil, como alguien tosco, áspero. Y yo me sorprendo con esta persona, o con este siervo, mejor dicho, porque ¿cómo va a ser duro el Señor si al inicio de la parábola el Señor está siendo generoso? Fíjese bien que al que está hablando al Señor como duro, le está dando generosamente un talento. Que un talento significaría para un siervo 20 años de trabajo. ¿Cómo va a ser alguien duro si al mismo tiempo es generoso? Muchos de nosotros desvaloramos lo que Dios nos ha dado. Con el simple hecho de que tenemos vida, de que somos sanos, nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios es más que suficiente. Nuestro Dios es bondadoso. Y este Señor no solamente es generoso con su siervo, sino que también, aparte de ser generoso, da plena libertad para tener la iniciativa de administrar esos bienes. Porque fíjese bien, Él se va lejos y deja la libertad, y aquí vemos cómo los siervos actúan y cómo desarrollan esos bienes con toda libertad. El Señor le ha dado a su iglesia dones, le ha dado a su iglesia talentos, no pocos, generosos en gran medida. ¿Y sabe qué? Nos ha dado la libertad de tomar la decisión de servirle a nuestro Señor de manera eficiente, con toda dedicación. Y entonces vemos aquí de esta manera este hombre, este siervo, definiéndolo como alguien duro. Pero déjeme decirle otra cosa, añado algo más. Y es que el Señor lo califica bien a este siervo y le dice que es negligente, es malo. Así es que el Señor va a calificarnos de manera correcta, de manera justa, es lo correcto. No hicimos bien cuando debíamos hacer. Entonces el Señor quiere prepararnos a nosotros de manera consciente a que seamos responsables con lo que tenemos. El siervo malo toma el talento y lo entierra. Una de las cosas que me encontré mientras estábamos estudiando es que en un contexto como este, donde el Señor le daba sus bienes a los siervos, podían haber 3 escenarios. El primero, lo que hacía era ir y negociar, pero dice que había un alto riesgo de perderlo. Lo segundo era ir y llevarlo al banco, pero también había una probabilidad de que el banco fuera asaltado y perdiera también el dinero. Y lo más común en este contexto era tomar eso que se le había dado y enterrarlo.
Entonces, una de las cosas que yo sentía es que usted y yo estamos en un mundo que tiene un sistema donde lo común, cuando se trata de lo que estamos hablando, de rendir cuenta, es precisamente lo contrario. No quiero rendir cuenta. Y lo que yo sentí en mi corazón es que el Señor, una de las cosas que está hablando es a que nosotros no actuemos como lo común, porque usted y yo somos representantes del reino de los cielos, y que estemos motivados hoy para que empecemos a ver de una forma diferente lo que es el rendir cuenta, entendiendo que es para el Señor todo aquello que estamos haciendo. Estaba meditando en 3 personajes: el apóstol Pablo, el profeta Daniel y José. Ellos se movieron en ámbitos espirituales, pero también en ámbitos donde rendían cuentas a diferentes gobiernos. Y lo importante es que el profeta Daniel, en un momento quisieron encontrarle algo en su contra, en su manera de proceder, y no le encontraron cosa alguna. Un hombre diligente, un hombre de fe, un hombre conocedor del mundo espiritual, pero también un hombre diligente en todas las cosas que hacía. Qué importante es que podamos manejar los dos ambientes, porque ciertamente hay dones espirituales que tenemos, pero también hay talentos naturales que todos tenemos, y que de ambos se nos va a pedir cuenta, y que el Señor quiere que de alguna manera lo desarrollemos. Entonces, cuando yo meditaba en estos 3 hombres de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, con el conocimiento que adquirió, con toda la capacitación, llegó un momento en que lo puso bajo el conocimiento de Dios, pero también para usarlo en la obra del Señor. José, en medio de todo el proceso que vivió difícil y duro, fue testimonio también en cuanto al trabajo que hacía. Qué importante es que el mundo nos vea a nosotros como alguien que ha logrado vencer la negligencia y se ha vuelto alguien productivo en todos los ámbitos que está, pero que también delante del Señor entendemos esa responsabilidad de que en algún momento todos y cada uno vamos a rendir cuenta de esto. Algo con lo que me identifico es cuando el siervo fiel hace referencia de alguien confiable, alguien que puede responder a la asignación y a lo que se le ha dado. Pero la palabra fiel también está ligado, como decíamos, a la palabra diligente. ¿Cómo yo me puedo convertir en alguien diligente? ¿Cuál sería una acción concreta, práctica de ser esa persona fiel, diligente? Y Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar con cuidado por tus rebaños. Cuando leía esto, yo creo que si hay una necesidad hoy, es que nosotros podamos prestar atención. A veces el mundo gira muy rápido, a veces las cosas suceden demasiado rápido, y a veces perdemos ese cuidado, ese prestar atención, ese actuar, ese accionar pronto a lo que Dios nos ha entregado. Si nosotros hoy dijéramos: pastor, yo quisiera ser ese siervo fiel, ¿cuál pudiera ser un paso a accionar hoy? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer en esta misma hora? Prestarle atención a lo que Dios me ha dado. Ahora, la palabra negligente, que es lo contrario, está ligado en su significado a la palabra perezoso. Y Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Cuando nosotros no somos diligentes y nos volvemos negligentes, nosotros corremos un grave peligro: perder la oportunidad de tener lo que necesitamos y requerimos. Una palabra fuerte es que Dios no bendice a los descuidados. Dios no bendice la negligencia. Dios no bendice la pereza. Dios no bendice la vagancia. Dios no bendice a los que menosprecian lo que se les ha puesto en la mano. Y esta parábola tenemos que cerrar hoy,
pero de verdad que hay mucho material para cubrir con solo lo que acabo de decir en este momento, y lo voy a volver a decir. Dios no bendice al perezoso. Estas son las cosas por las que a veces no soy muy agradable a muchas personas yo. Pero alguien tiene que decirlo. Porque no sé quién nos hizo creer que podíamos ser negligentes, perezosos, descuidados, menospreciadores, vanagloriosos, orgullosos, y que Dios nos tiene que bendecir. Dios no bendice la pereza. Es más, la Biblia dice que el perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Y habla muy fuerte de la pereza, habla muy fuerte de la vagancia. Las promesas de Dios, algunas se cumplen por sí solas, pero hay otras en las cuales tú tienes que involucrarte para que lo que el Señor ha prometido se cumpla. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta, mire, porque ¿cómo cierra esta parábola? En el verso 28 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, mire que ahí es donde nosotros podemos juzgar a Dios mal. Porque nosotros pudiéramos decir: ¿cómo puede ser que al que no tiene mucho se lo quite para darle al que tiene mucho y casi no necesita? No, el asunto no está ahí. Si usted solo ve esa parte, usted se va a equivocar y va a juzgar a Dios mal. El asunto está en que Dios le dio mucho, le dio un talento suficiente para sostenerse 20 años. Y lo que el Señor está diciendo no es: ahora vengo yo y le quito a este para que aguante hambre y se lo doy al que tiene más. No, lo que está diciendo el Señor ahí es un principio. Es el principio de que si nosotros sabemos ser fieles administradores con lo que tenemos, no nos será quitado. Hay gente que pierde lo que el Señor les da porque son negligentes, y el sistema en sí mismo termina haciendo que pierdan lo que tienen. Déjeme decírselo de esta manera: el Señor te da un milagro y te dan un buen trabajo, con un buen salario, con un buen horario. Es un milagrazo, y el Señor hace el milagro de que tú lo obtengas. Pero después de 6 meses fuiste negligente con ese trabajo y lo pierdes. Pregunto: ¿fue Dios quien te lo quitó o fue tu negligencia? Si comienzas un negocio, si tienes un negocio y Dios te abre puertas para que puedas abrir un negocio y ahora lo tienes, pero tú estás en tu casa durmiendo, no vas a supervisar los proyectos, lo confían todo en tus empleados y comienzan a quedar mal en un lugar y comienzan a quedar mal en otro lugar porque tú no estás presente, y después no tienes contratos y tú dices: necesito que oren por contratos porque no me están llegando. Yo pregunto: ¿fue Dios que te quitó los contratos o tu reputación se comenzó a regar y te convertiste en una persona no confiable? Y por eso hoy, después de haber tenido la oportunidad, no la tienes. Esto también funciona para los ministerios. Hay ministerios que el Señor bendice. El Señor nos ha dado una gracia a nosotros como comunidad. Llevamos 25 años como ministerio. Lo comenzó el pastor David. Y hoy hay un cuerpo pastoral que le estamos dando continuidad. Y se requiere que seamos diligentes con la asignación que se nos dio, no con la opinión pública. Escuche lo que le digo. Nosotros debemos de ser diligentes con lo que hacemos para el Señor.
tenemos el entendimiento de que trabajamos no para el ojo del amo, sino para el ojo del Señor. Entonces el Señor dice, lo que tiene, quítenselo. Y decían los ancianos, decían los abuelos, los viejitos de antes, y todavía lo dicen en algunos lugares, dinero llama. ¿Pero qué están diciendo? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dinero, el dinero me viene solo. No. ¿Qué hicimos para lograr llegar a algo? Lo que te llevó, yo he tenido personas aquí en el altar, hace un tiempo atrás le dije a una persona, no olvides la esencia de lo que te trajo aquí. Porque el día que tú olvides la esencia de lo que te trajo aquí, entonces será lo mismo que te llevará de regreso a donde estabas. ¿Sabe? El rey David era un hombre de guerra, un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre estaba en medio de la batalla, nunca le rehuía. Pero un día llegó a ser rey y dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él estaba durmiendo. Y se despertó a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde se encontró con un pecado que destruiría toda su casa, que dañaría su casa. Porque nuestra vida está diseñada por Dios para hacer todo el tiempo. Yo no soy trabajador cuando estoy mal y ya cuando estoy bien dejo de ser trabajador. No, yo permanezco en eso. Y la otra cosa que quiero decir es que usted y yo sepamos que, como dice Job, a mí me gusta leer algunos versículos. Dice Job, aunque tu principio haya sido pequeño, Job capítulo 8, verso 7, dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esto que está diciendo Job aquí es lo que nos dice la parábola de los talentos. Usted es un administrador de los recursos del Señor y el Señor espera que usted multiplique. El diseño de Dios es que todo se multiplique. Los árboles debían multiplicarse, las aves debían de multiplicarse, las bestias debían de multiplicarse y todo lo que el ser humano se le había entregado debía de multiplicarse. Se distribuyó 5, 2 y 1. Ahora queda el que tenía 10 con 11 y el que tenía 2 queda con 4 y aquel que se le había dado 1 lo que demostró es que la capacidad, por el contrario a incrementarla, la disminuyó, porque es un asunto de capacidad. El de 2 demostró que podía administrar 4 y el de 5 demostró que podía administrar 11. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si el negligente hubiese sido el de 5 y el negligente hubiese sido el de 2 y el de 1 talento hubiese sido el diligente? Lo que hubiera pasado es un cambio en la distribución. Mire, yo tengo un entendimiento de que la mayoría de nosotros no somos de los 5 talentos. Yo tal vez soy del medio talento. La mayoría de nosotros no venimos de la abundancia, no venimos de grandes capacidades. Usted no es hijo, tal vez haya alguno aquí que me esté viendo, pero yo no soy hijo de un científico, no soy hijo de un gran empresario, no soy hijo de un gran pastor, no soy hijo de un gran intelectual. Yo no vengo de una familia millonaria, no vengo no vengo de ahí. Yo no sé si Rubén por lo menos tiene la cara de que tal vez viene de ahí, pero yo no vengo de ahí. Yo no sé Johnson si vendrá de ahí, Víctor, ¿verdad? Alguien de los que está aquí, o ustedes. Entonces, ¿cómo quisiera yo cerrar esta noche? Cuando digo esto no es para menospreciarnos. Si hay algún orgulloso diría,
Yo sí, pastor, usted no sabe, usted no me conoce, pues. Hermano, cuando venga la sanidad del orgullo, ahí te ministramos, ¿verdad? Pero la realidad es que me da la percepción a mí. Y aquí corro el riesgo de equivocarme. Que no somos muchos poderosos entre nosotros. No somos muchos ricos entre nosotros. No somos muchos intelectuales entre nosotros. Y está bien. No es algo para sentirse mal. Por el contrario, una parábola como esta lo que nos debería de incentivar a decir: hey, Señor, ayúdame a ser fiel con lo que tengo. Si el Señor te dice que si eres fiel con lo que tiene, en lo mucho te pondrá, Él tiene la capacidad de hacerlo. Lo único que requiere de ti y de mí es que seamos fiel en lo que hoy tenemos en la mano. Y yo quisiera que hoy usted deje de quejarse por lo que no tiene. Usted deje de estar viendo al otro lado en lo que tu hermano tiene. Usted deje de preocuparse cómo es que va a llegar la multiplicación. Si el Señor te dio una palabra profética y te dijo que te iba a llevar a un lugar inimaginable, no estés preocupado cómo vas a llegar allá, sino que toda tu energía, todo tu enfoque, todo lo tuyo se dirija a cómo soy fiel en lo que hoy tengo. Si hoy se permite que esté aquí frente a ustedes con este micrófono comunicándome con ustedes, quiero ser fiel a eso. Si hoy se me permite pastorear esta congregación, quiero ser fiel a eso. Si hoy se te permite dirigir una empresa, sé fiel a eso. Si hoy entraste como colaborador, Víctor, ¿cuántos años tenés de estar en esa empresa donde hoy sos gerente? 25 años. ¿Cómo entraste ahí? Entré en la bodega. ¿De qué? Como supervisor de almacén. ¿De bodeguero? Bodega. ¿Y hoy qué sos? El gerente general. El gerente general. Porque no es importante dónde comienzas. Escuche lo que le digo, no es importante dónde estás, sino cómo eres un fiel administrador con lo que Dios hoy te da en tu mano. Y no importa si tienes 50 o 100 años, el principio es el mismo: fidelidad. Y la recompensa es la misma. ¿Sabe cuál es la recompensa? Es aprobación. Y es la aprobación que viene de Dios. Esa fue la recompensa. La recompensa es que el Padre diga de ti: buen siervo fiel. Y eso se va a cumplir el día que nos presentemos delante de Él. Pero mientras tanto, estamos caminando en etapas aquí en esta tierra. En etapas. Y hoy estamos en una etapa y estamos entrando a otra etapa. Y donde quiera que tú estés, míralo como que todavía estás a tiempo para hacer lo que tienes que hacer, de tal manera que cuando el Señor venga a pedir cuenta, pueda ser promovido. Amén.